darles la bienvenida a este taller que hemos organizado en colaboración con Mauricio Jaraupe. Es la verdad todo un honor poder tenerle como tallerista y siempre muy agradecidas y encantadas de trabajar en colaboración con su magnífica persona. Nos sentimos muy felices en general en toda la organización por poder tener a este grupo de personas que se van a estar capacitando con Mauricio y esperamos seguirles viendo en las próximas capacitaciones que tendremos este verano en debate. No se las pierdan. Yo voy a adjuntar en el chat los links pertinentes de nuestro Discord y nuestros chats de WhatsApp para que siempre estén al tanto de las demás capacitaciones que tendremos. Y ya, sin nada más, un gusto, Mauricio, tenerte, espero que te encuentres súper bien. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y gracias por ese saludo. En general, celebro mucho que post pandemia todavía existan muchas iniciativas que busquen generar esta interconexión entre circuitos de debate, espacios de pensamiento y también lugares de entrenamiento, ¿no? Y sobre todo en un CEMUDE en República Dominicana, tener pues iniciativas de países en la zona, etcétera, es maravilloso. Así que nada, celebro muchas iniciativas, ojalá crezcan bastante. Y bueno, gracias a la gente que se ha conectado, la verdad, no, no esperaba tanta gente, pero yo feliz, la verdad. Y pues igual si quieren... em, voy a dar permiso para grabar, si alguien quiere también para grabar esto. Creo que no dice permiso. Ups, ya gordito. ¿Cómo se da este permiso acá? A ver, ya. Lo tengo que dejar de compartir, Dios mío. Soy bien inútil para estas cosas. Ya, a ver. Creo que sí, este ya. Sí, Mientras. no, de Ya, exacto. estos, esta- Voy de a este verano en debate. Ay, ¿cómo se puede hacer eso? Voy a hacer que alguien sea. Ya, entonces, ¿a quién vuelvo como anfitrión? ¿Te vuelvo como anfitriona? O. Sí, sí gustas. De todas formas, ya alguien está grabando pantalla desde ahora. Ya, bueno, buenazo. Bueno, por si acaso cualquier cosa, porque soy medio torpe, te voy a hacer co-anfitrión. Ya, buenazo. Entonces sí, graben lo que quieran, no hay problema. Esto se difunde. También yo tengo, bueno, por ahí, si alguien está interesado en ver más videos míos, tengo un taller, tengo un canalito de YouTube que estoy utilizando últimamente. Entonces ya, muy bien, vamos a comenzar ahora sí con lo que todo el mundo quiere, que es cómo jugar puntos de choque. Comencemos. Bueno, vamos a ver 7 cosas, si es que se quedan hasta el final. Si no, igual pueden ver la grabación luego. Primero, identificar los puntos de choque. Segundo, identificar las cargas de prueba. Tercero, identificar las contribuciones más importantes dentro de un punto de choque. Cuatro, identificar las respuestas que existen dentro de los puntos de choque. Quinto, identificar quién va ganando cada punto de choque y por qué. Identificar los márgenes de victorias en cada punto de choque e identificar las ponderaciones en cada punto de choque. Dos aclaraciones importantes. La primera es que este taller presupone un conocimiento básico o más o menos básico intermedio del formato VP. Así que no voy a hacerlo tan introductorio, pero tampoco es algo como hiper sofisticado, es un poco mitad mitad. Pero en segundo lugar, y bueno, también aplica para World Schools o para otros formatos parecidos. Y lo segundo, y esto es importante, es que aquí esto puede leerse como pasos a seguir, pero también puede leerse como simplemente características o herramientas que podemos utilizar, como decía mi tío Foucault, ¿no? Como la caja de herramientas, ¿no? O sea, depende de cada quien, pero o sea, sí hay una secuencia lógica, ¿no? O sea, obviamente primero identificas el punto de choque, cuáles son las caras de prueba dentro de ese punto, lo que se ha probado, quién va ganando y con qué margen, ¿no? Entonces, o sea, sí hay un orden aquí que tiene sentido, pero no es el único que pueden seguir. Eso para que también lo tomen en cuenta. Entonces, con eso claro, vamos a comenzar con cada una de ellas. Eh, ¿Cómo identificamos puntos de choque? Hay varias estrategias que me parecen importantes. Lo primero y la aclaración fundamental es importante que dividamos siempre las contribuciones de un debate a partir de puntos de choque, porque esto ordena el debate. Y cuando uno es juez, lo que quiere hacer es ordenar la ronda de manera que sea bastante claro para toda la gente del debate cómo se ha entendido el debate. Y eso me parece que es una buena aclaración en general para hablar de lo que se conoce como feedback, OA, ¿no? La justificación de resultados. Creo que un problema de mucha gente cuando recién comienza a ser principal es que no utiliza ninguna herramienta para asegurarse que
su feedback, ¿no? Su análisis, sea genuinamente puro análisis y no sea mucho resumen. Lo que pasa mucho cuando uno inicia a juzgar es que empieza a resumir mucho lo que pasó en el debate, lo cual no es muy bueno porque está resumiendo un debate a la gente que ya lo vio y a la gente que lo ha experimentado, ¿no? Es como que te cuenten cómo fue tu día, ya lo sabes. Es diferente a que analicen cómo fue tu día, a que analicen cómo fue el debate. Entonces, lo que se busca en un OA, en un feedback, es que haya un análisis crítico, ¿no? O un resumen crítico del debate. Entonces, una buena forma de hacer esto es a partir de puntos de choque, ¿no? Es ahí donde está la relación. Cuando yo analizo o estructuro un feedback a partir de puntos de choque, lo que yo estoy haciendo es agrupar y ordenar el debate, y eso me da mucha facilidad para mí para explicar cómo fue el flujo del debate según el análisis del panel y cómo entonces llegamos a una conclusión, ¿no? Entonces, esto es algo que facilita la adjudicación. Eso es muy importante. Entonces, no es algo que está solamente porque nos gusta decir palabras fancy, sino porque en verdad facilita la adjudicación. Pero también, y por eso en verdad todo lo que aquí está en el taller sirve para debatientes, porque saber cómo te juzgan también te ayuda a mejorar en cómo debates y también te ayuda a mejorar, por ejemplo, si eres un látigo, un segundo orador en cámaras altas, un tercer orador en World Schools, ¿no? Entonces, por eso también es súper importante este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos puntos de choque? Bueno, aquí esto es la parte más básica que voy a cubrir en poco tiempo. Primero, pues pensar en las principales temáticas involucradas en el debate, ¿no? Una forma de agrupar puntos en un debate es a partir de lo temático, ¿no? Por ejemplo, economía, guerra, etcétera. Una segunda forma muy interesante es pensar en actores, escenarios y temporalidades. Y esto es algo que es importante. Y esto creo que ayuda a perfeccionar nuestro análisis del debate. Por eso es algo muy importante. Los puntos de choque no solamente sirven para identificar el material en el debate y agruparlo. Que eso finalmente es un punto de choque, ¿no? Por si pide una definición, ¿no? Es básicamente un punto donde hay una disputa entre los dos equipos que suele estar agrupando varios argumentos o varias contribuciones. Pero algo que ayuda es que también puedes identificar bien los límites y los márgenes de un debate. Por ejemplo, a veces uno se da cuenta, pero en un debate hablamos de en diferentes temporalidades, porque hay algunos impactos que funcionan en el corto plazo y otros funcionan en el largo plazo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un debate sobre una política económica. Y hay argumentos que funcionan en el corto plazo y otros en el largo plazo. Entonces, una forma de dividir el debate en puntos de choque puede ser por, ok, el punto de choque del corto plazo o el largo plazo. Pero también a veces hablamos de actores, ¿no? O sea, no todos los argumentos que traemos en una ronda impactan en los mismos actores, lo sabemos muy bien. Entonces también podemos agrupar el debate por actores. Entonces, esta forma de agrupar también ayuda a que el panel reconozca y el debate también, los oradores reconozcan cuál ha sido el margen al que ha llegado el debate, hasta dónde ha llegado, a quiénes ha cubierto, ¿no? También una de las formas más comunes es, y lo que el nombre punto de choque sugiere, ¿no? Es que es un nombre bien fuerte, ¿no? Un clash point. Es pensar en las principales controversias que se dan en el debate, ¿no? ¿Cuál es la controversia? El versus, el más o menos, ¿no? Libertad versus seguridad, más o menos Estado, ¿no? Entonces, estas son, creo, las formas más comunes, pero aquí creo que hay, y aquí la otra muy obvia es la quinta, ¿no? Los equipos, en un debate promedio, creo que quisiera pensar, te van a decir cuáles han sido los puntos de choque. Pero tú también puedes tener tu propia interpretación, ¿no? Para un equipo puede ser que en un debate ha habido cuatro puntos de choque, pero para ti en el panel, en verdad, relevantes, ha habido dos o tres. Entonces, también eso es importante, ¿no? Es como o sea, un debate es como un partido de tenis. Cuando tú adjudicas el debate, mencionas los highlights como cuando los puntos más importantes, ¿no? No todos los puntos que ha habido en el partido. Perdón, estoy con el Australian Open en mi cabeza. Pero entonces entienden a lo que me refiero, ¿no? O sea, a veces hay material que tú en tu feedback, en tu análisis del debate, en tu deliberación, no vas a poder tocar, porque si no, no alcanzaría el tiempo. Entonces, también los puntos de choque te permiten priorizar material, ¿no? ¿Qué material fue el más relevante para la adjudicación del debate, ¿no? Entonces, y los equipos hacen eso, los equipos hacen ese ejercicio de priorización y de dividir en puntos de choque. Entonces, eso también es importante y esto también es muy crucial. Y leamos esta última cosita. No hay que imponer
choques que no hubo, que no existieron en el debate. Puede ser que cuando yo leí la moción, dije, ajá, este debate es sobre esto, como juez. Luego juzgo el debate y no pasó eso. No debo adaptar el debate, lo que pasó, a mi visión que yo tenía antes. Debo, o sea, mis categorías, mi forma de agrupar el debate debe ser un reflejo fiel del debate que se dio, no el que yo quería que se dé. Entonces, eso es muy importante. Y acá hay una cosa que me parece crucial y que creo que a veces no se hace, y esto es muy importante. A veces los puntos de choque no nacen por una temática o una controversia o un escenario o porque los equipos lo dicen, sino que es un punto de choque de ciertas contribuciones, de cierto tipo de contribución. Por ejemplo, un choque de respuestas o el que yo veo muy común y el que yo suelo utilizar mucho cuando adjudico debates, que es el choque de caracterizaciones. En muchos debates, algo que define un debate es un choque de caracterización. Les comento lo que, por ejemplo, me pasó juzgando a los equipos de la selección nacional hace unos días, ¿no? Era un debate bien interesante sobre el amor romántico y narrativas populares. Y un choque que había en el debate, implícito, que no fue explícito, pero implícito, era cómo se veían las narrativas del amor romántico en las películas. ¿Eran idealistas en su mayoría o eran realistas en su mayoría? Y otro punto de choque era cómo la gente reaccionaba. ¿La gente se creía lo ideal o era crítica con lo que veía? Estos dos puntos de choque, en esencia, son puntos de choque de caracterización. ¿Qué caracterización es la más probable en torno a estos programas de televisión y estas películas? ¿Y qué caracterización es la más probable en torno a los actores en el debate? Entonces hay que tomar esto muy en cuenta. Y esto es un ejercicio que es difícil. Y esto creo que uno, y por eso juzgar un debate, siendo como muy analítico, es una habilidad que se trabaja con el tiempo, ¿no? Entonces, pero esto es algo que tenemos que intentar hacer, ¿no? O sea, hay que reconocer que en muchos casos necesitamos tener este ejercicio previo de identificar no solamente las temáticas que están en choque, sino también las contribuciones que están en choque, ¿no? ¿Y cómo hago todo esto entonces, ¿no? ¿Qué me puede facilitar, por ejemplo, identificar este tipo de puntos de choque? Y con eso vamos a la segunda parte, que es identificar las cargas de prueba, ¿no? Y esto es súper importante. Y no sé si dije esto, pero en un momento hay alguna pregunta o lo que sea, pueden levantar la mano, pueden interrumpir, chat, lo que prefieran, en verdad. Yo no tengo ningún problema en que me interrumpan las veces que sea necesario. Entonces, identificar las cargas de prueba, ¿no? Esto es muy importante porque, pues, obviamente, para ganar un punto de choque hay ciertas cargas de prueba fundamentales, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que tienen que estar probadas para que un equipo pueda llevarse un choque o no en un debate, ¿no? Y es importante, y es una labor del panel también poder identificar estas cargas de prueba, ¿no? Por eso esto es muy importante, ¿no? Y eso es lo que yo, de hecho, lo hemos hablado con bastante gente que creo que es muy buena juzgando y debatiendo. Y es que algo que tenemos que reconocer en debate es que el juez no es un actor pasivo en el debate. No es un público pasivo que dice, ah, esto me gustó más. No, es un público activo. Es un observador analítico, crítico, que en cierto modo tiene que intervenir, ¿no? Tiene que identificar cosas, tiene que priorizar cosas. Obviamente tiene que hacerlo respetando todos los criterios que están en el manual y justificando sus criterios. Pero un juez tiene que intervenir en cierto grado. Eso me parece que es fundamental. Y eso es lo que he hablado con mucha gente de circuito en español, en inglés, y llego a un consenso con gente que yo respeto mucho juzgando, ¿no? Entonces, esto es importante, porque esto va a ayudar a explicar la identificación de caras de prueba, ¿no? Primero, bueno, sabemos que hay caras de prueba que son otorgadas por una moción. Si la moción dice esta Cámara invadiría Sudán, la moción es sobre si invadir Sudán es bueno o no, esa es la carga de prueba fundamental de la moción. Hay también caras de prueba que son aplicadas por los argumentos. Si mi argumento es que es moralmente deseable invadir Sudán, una carga de prueba es explicar que la invasión es una acción moral, es una carga de prueba que mi argumento tiene. Pero también un equipo puede exigirme una carga de prueba, ¿no? Si en ese debate, en la intervención de Sudán, oposición me dice, hay otras alternativas que son más morales que la invasión, yo tengo la carga de prueba de explicar que eso no es cierto, que en verdad esta es la alternativa o más moral o es lo suficientemente moral y es la más
deseable, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Reconocer que hay cargas de prueba, que la moción te da, que los argumentos te dan, pero también que los otros equipos pueden en algún caso imponer, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, ¿no? Una carga de prueba finalmente es una interacción entre caracterizaciones, ponderaciones y argumentos, ¿no? Como digo, ¿no? O sea, para yo suplir la carga de prueba de que la invasión en Sudán es la mejor alternativa, tengo que hacer un ejercicio de análisis, tengo que sacar argumentos que prueben por qué es una buena idea, tengo que caracterizar por qué la situación en Sudán amerita una invasión y tengo que ponderar por qué esta acción, con sus potenciales perjuicios, ¿no? Con el potencial daño colateral intuitivo que se genera, es más deseable que otras acciones, ¿no? Entonces, para que mi carga de prueba funcione, tengo que cumplir con esas tres cosas. Tiene que haber caracterización, argumentos y ponderación. Y esto es importante porque entonces yo tengo que analizar dentro de el debate como juez cuáles eran esas cargas de prueba que un equipo tenía para probar cierto argumento, ¿no? ¿Qué tenía que decir el equipo para ganar? Pero aquí y aquí es donde viene un punto que a mí me parece muy importante, ¿no? Y es la suficiencia. Y hay que tener mucho cuidado porque yo veo dos tendencias que están empezando a pasar mucho en el circuito últimamente. La primera es que la gente, y son extremas. A veces siento que eso demuestra que los humanos siempre operamos en binarios y en extremos, porque siento que mucha gente está haciendo una de dos cosas cuando juzga. Lo primero es que exige o impone caras de prueba gigantes a los argumentos, como, pero no me probaste esta cosita, entonces no puedes ganar. O lo contrario, tienen un estándar de persuasión súper bajo. No le exigen casi nada a un argumento para considerarlo probado. Entonces, esto parte de que hay que ser muy críticos con cómo estamos analizando las contribuciones de un equipo dentro de un punto de choque, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo que me parece muy importante y es la suficiencia. Este criterio no es objetivo, es subjetivo, el panel lo tiene que decidir, pero tiene que haber una buena justificación detrás. Y este para mí es el principio fundamental de adjudicación. Y voy a tirar este tipo como que de ideas sobre adjudicación en todo el taller probablemente, pero finalmente yo ya en mucho tiempo me he convencido de que no existe un call correcto, muchas veces en los debates, sino hay calls bien justificados y calls mal justificados o razonables. Entonces yo creo que todo lo que vas a decir en un debate, ¿no? Por ejemplo, esto me parece mejor probado, este punto de choque lo ganas porque probaste eso mejor, eso tienes que justificarlo bien. Eso es lo más importante. Nunca va a haber una respuesta objetiva. Solo va a haber buenas justificaciones o malas justificaciones, ¿no? Y por eso el estándar para mí importante es el estándar de la suficiencia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pensar que un equipo ha ganado el punto de choque de Sudán, de la guerra, si es legítimo o no, yo puedo hablar de la suficiencia, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, mira, gobierno nos llega a probar, ¿no? En la carga de prueba y llega a cumplir con ella, nos llega a probar que una cantidad suficiente de personas necesitan una intervención urgente que ninguna otra alternativa va a poder tener. Y nos explican por qué el daño de la invasión va a estar suficientemente mitigado por estos mecanismos. Por lo tanto, nos convence al final de que suficientes personas en el mundo, probablemente la mayoría, van a estar mejor si es que invadimos y que los daños se pueden mitigar. Ese análisis de carga de prueba es la justificación para que un equipo haya ganado un punto de choque, ¿no? Está diciendo, mira, no es que el equipo haya probado con total certeza que toda la gente va a estar bien cuando Sudán sea invadido, pero parece ser que en la generalidad hay más beneficios o hay suficientes beneficios que compensan los perjuicios, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, cuando he tenido la chance de jugar con gente maravillosa circuito anglo, ¿no? Como siendo panel de Ashish Kumar, Answer Afab, gente que probablemente muchos no conozcan, pero son gente, ¿verdad? Pues, MVPs de este mundo del debate, usan mucho estos criterios, sobre todo esta idea de o sea, suficientes personas, suficientes daños, suficientes beneficios, ¿no? Entonces, es bueno ver siempre las caras de prueba en términos de suficiencia y nunca en términos absolutos. No porque un equipo haya probado que en unos cuantos casitos algo vaya a pasar, ha probado con suficiencia que esto es algo probable. O no porque alguien
no haya probado que esto pasa en todos los casos, automáticamente ese argumento tiene que ser despriorizado. Hay que tener mucho cuidado y balancear bien esto. Es un ejercicio, es difícil, ¿no? Es un balance que, como digo, es subjetivo, está en tu cabeza, pero se va entrenando con el tiempo, ¿no? Y bueno, y eso creo que ya responde a las últimas dos cosas que puse aquí, ¿no? Que las cargas de prueba no tienen que ser absolutas en un debate y que las ponderaciones también presuponen una carga de prueba, ¿no? O sea, cuando tú ponderas algo, como cualquier otra cosa, lo tienes que explicar. O sea, no puedes decir, nosotros ganamos porque en el largo plazo estamos mejor. Ya, ¿y por qué importa el largo plazo? Esa también es una carga de prueba. Entonces, igual hay que ser muy críticos. O sea, hay ciertas cosas que son muy intuitivas, que no requieren más explicación, que cualquier persona las puede dar por ciertas. Mucha gente sufre el daño terrible de la violencia, hay que salvarlas. No tienes la carga de prueba de explicar que la violencia es mala. Es obvio que la violencia es mala. Entonces hay casos donde es algo muy intuitivo, que no requiere una carga de prueba muy grande, pero hay otras cosas que requieren una carga de prueba mayor. Y al final esa es la labor del juez, identificar qué contribución en el debate requiere una carga de prueba mayor que otra, ¿no? Puede parecer esto todo una chanfalla en tu cabeza, ¿no? Una cosa, un loquerío, pero yo creo que es lo que inconscientemente todo el mundo hace, solo que a veces no nos ponemos a pensar en que lo estamos haciendo, pero creo que sí lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, identificar esto para luego hacerlo mejor, ¿no? Y bueno, creo que eso va vinculado con lo que hemos visto aquí, ¿no? Lo de identificar las contribuciones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? O sea, me refiero a que una vez que tenemos claros los puntos de choque y cargas de prueba, hay que ahora sí analizar, bueno, la fuerza de las contribuciones, ¿no? Y aquí lo que quiero, o sea, aquí lo que quiero notar es cuando yo hablo de una contribución, hablo de cualquier material dentro de un debate. Todo en debate es una contribución, ¿no? O sea, el estilo con el que dices las cosas, el framing de un argumento, las respuestas que das, el POI, los mecanismos, los impactos, todo es un debate. O sea, y en el debate uno no evalúa solamente argumentos, uno evalúa contribuciones y qué contribuciones son más persuasivas en su conjunto, ¿ok? A veces los jueces ignoran respuestas, ignoran puntos de información, ignoran framing y solo piensan en argumentos y eso está muy mal. Tienes que evaluar las contribuciones más importantes, sea cual sea esa contribución, ¿no? Entonces, las contribuciones en un choque, ¿no? En un clash, pueden ser explícitas e implícitas, ¿no? Y aquí, obviamente, los equipos deberían ser muy explícitos. En un mundo ideal, los equipos dirían, estoy probando esto y esto importa por esto, ¿no? Pero en el mundo real eso no pasa en muchos debates y el juez, el panel, debe intervenir. Entonces, en muchos casos, una contribución explícita busca explicar cómo un punto de choque es ganado en la ronda o cómo un punto de choque le gana a otro punto de choque, ¿no? Por ejemplo, una ponderación, una refutación, un ejemplo, ¿no? Y a veces los equipos hacen el esfuerzo de decirte, esta contribución va a este punto de choque y ayuda a que gane este punto de choque. Esa es la forma explícita, ¿no? Te dicen, estas son mis contribuciones más importantes y esta es la manera en que cada una sirve para ganar los puntos de choque. Eso es lo que hace un látigo muchas veces, ¿no? Pero eso no pasa en muchos debates. Y entonces tienes que empezar a leer las contribuciones implícitas, ¿no? Por ejemplo, en las comparativas diagonales, ¿no? Cruce corto, el cruce largo, ¿no? Primer gobierno, segunda oposición, primera oposición, segundo gobierno, ¿no? Es decir, ok, en este debate de cámaras bajas, perdón, cámaras bajas, hubo este choque, ¿ok? Pero hay un choque que puede ser diferente en el cruce corto. Eso también es importante, ¿no? Eso lo vamos a ver en la ponderación de choques, pero obviamente son diferentes. O sea, la importancia de un clash, de un punto de choque, es diferente según la comparativa también. Pero aquí lo importante, lo que quiero dejar claro acá es las contribuciones implícitas. Y hay que saber bien cómo leerlas bien, ¿no? O sea, sobre todo aquí, algo que para mí es muy crucial es que en el debate nos pongamos a pensar en las cargas de prueba que han dejado los equipos en cámaras altas y cómo los equipos en cámaras bajas responden a esa carga de prueba. Y ahí es donde entra el punto mágico de la suficiencia. La respuesta, la contribución de cámara baja fue suficiente para responder al material, a la contribución de cámara alta en este diagonal.
¿Dónde está el choque entre ambas cámaras? ¿Cuál es el acuerdo que tienen ambas cámaras o cuál es el desacuerdo? ¿Cuáles son las caras de prueba de ambos casos? ¿Cómo la contribución de baja ataca a esta carga de prueba de cámara alta? Esto es más fácil de ver en una comparativa directa, ¿no? Porque hay un back and forth, hay un flujo entre los dos equipos. Pero en una comparativa diagonal es mucho más difícil. Entonces, tiene mucho más sentido que esto sea algo que el panel tenga que empezar a leer con claridad. Entonces, yo estoy juzgando a cámara baja del gobierno y digo, ok, sé lo que cámara alta de oposición ha querido probar. ¿Cómo está interactuando baja el gobierno? ¿Qué contribución aquí está atacando? ¿Qué punto? Entonces tiene mucho más sentido hacer esto cuando yo identifiqué las cargas de prueba, ¿no? Alta de Oppo en el debate de Sudán tenía dos cargas de prueba. La primera es que es inmoral intervenir, la segunda es que la alternativa de dar ayuda económica es suficiente. La extensión de baja de gobierno va a probar que la ayuda económica más bien va a empoderar al régimen. Ok, entonces tengo muy claro las cargas de prueba centrales de alta de Oppo y ya sé cuál es la estrategia de baja de gobierno para ganar. Y ahí es donde se ha generado entonces ahí yo genero el choque, el clash, ¿no? El clash es el siguiente en esta comparativa, el cruce corto. La explicación de baja de gobierno es suficiente para explicar que la alternativa de oposición va a fracasar, sí o no. Entonces ahí tengo que comparar el material, el análisis, no el material analítico, los mecanismos que ha traído alta de la oposición para explicar que la alternativa económica es mejor o es buena, versus el material de baja del gobierno para explicar que su análisis, pero que la ayuda humanitaria, la ayuda económica no es buena o no es suficiente o no es efectiva. Entonces aquí se arma el punto de choque, ¿no? Pero ojo, muy importante, porque esa no es la única contribución de Alta de Oppo. Alta Oppo también te dice que va a existir una inmoralidad, que va a ser inmoral. Entonces, Alta de Oppo ha abierto un punto de choque de moralidad, de principios, al que baja el gobierno no tiene que entrar. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué contribución de baja de gobierno entra a este punto de choque con alta de Oppo y cómo lo responde? ¿No? Entonces esto es algo que tenemos que pensar cuando vemos el debate, ¿no? Entonces es un tema de empezar a leer mucho en la ronda, ¿no? Eh, ¿Qué cosas, qué preguntas ha abierto una cámara alta? ¿Cómo está lidiando la cámara baja con esas preguntas, ¿no? La baja contraria. Y eso también aplica para las comparativas directas, ¿no? Entonces eso también me parece muy importante, sobre todo para hablar de de las contribuciones implícitas. Aquí, justamente lo que ya, esto adelanta, esto, ya me adelanté con esta parte, ¿no? Lo de que, como queda claro, tú no puedes hablar de todas las contribuciones en el debate, en tu feedback, en tu OA, tienes que ser muy claro en cuáles fueron las más importantes y por qué. Pero tienes que hacer ese esfuerzo. Entonces, para mí, por eso digo, cuando yo escucho que un panel, cuando analiza el debate, se pone a resumir, no sirve de mucho. Es muy diferente decir, miren, va alta de gobierno, nos trajo tres argumentos, dos nos parecieron bastante persuasivos o suficientes en la ronda, uno no fue tan importante en el debate por lo siguiente. Pues ahí ya me dices qué contribución va a ser importante para analizar los puntos de choque y qué contribución en verdad no va a ser importante, ¿no? Y finalmente, sobre contribuciones, esta idea que quiero que también quede, porque es muy importante, es algunas veces cierta caracterización o cierto mecanismo sirve para más de un punto de choque. Esto es bastante importante. Imagínense, vamos a seguir con esta moción de Sudán. Alta el gobierno dice, caracteriza, hace un encuadre sobre cómo Sudán es un país que está en total estado fallido por la guerra civil. No hay apoyo ni de ECOWAS ni de otros organismos africanos suficientes y hay masacres activas contra la población y por lo tanto hay que intervenir. Y explica que no intervenir actualmente es dejar morir a personas, ¿no? Tiene un argumento moral y tiene un argumento práctico. Entonces, en el debate hay dos puntos de choque, el punto moral y el punto práctico. Y parece ser que dentro del punto práctico, este encuadre tiene mucha fuerza, porque explica cómo cuando un país está fallido y está en crisis, intervenir va a probablemente ser más sencillo, podríamos decir,
que intervenir en un país que está muy bien, ¿no? Como no hay un ejército fuerte en Sudán, como hay muchos movimientos dispersos, si entran un montón de Marines gringos, probablemente van a acabar el conflicto en poco tiempo. Pero este encuadre también sirve para el primer argumento, porque el primer argumento moral tiene como conclusión de que si no hacemos esto, vamos a incurrir en una falta moral grave. Y el encuadre nos está explicando que la gente está tan mal que parecen necesitar urgentemente la intervención militar. Entonces, este encuadre ayuda a que ambos argumentos de Cámara Alta del gobierno funcionen en el debate. Y aquí es donde creo que los jueces tienen que también ser razonables y pensar, ok, si en el debate ha habido dos puntos de choque, ¿eh? ¿Qué contribuciones de los equipos son las más importantes en cada uno de estos puntos de choque? Y también hay que identificar qué contribuciones sirven para ambos puntos de choque, ¿no? A veces a mí, como me han castigado en feedbacks por decir que intervengo demasiado, por hacer esto, y yo creo que está bien, pero bueno, podemos tener disensos. Em, Porque yo lo que hago es decir, mira, este encuadre para mí me sirve para entender por qué ganan ambos puntos de choque. Y en el feedback me dicen, pero el equipo no lo dijo, pero lo estoy viendo, pero lo hizo, o sea, no lo dijo, pero lo hizo. Entonces, para mí tiene sentido que si lo hizo, pues gana por eso, ¿no? Creo que hay un debate sobre qué tanto tiene que intervenir un juez, no hay una respuesta clara. Yo soy de los que cree que hay que intervenir a una cantidad suficiente y fuerte. No soy conservador en esa parte, porque finalmente partimos del presupuesto de que en los mejores datos posibles vamos a tener a los mejores jueces posibles que tienen la capacidad de intervenir. Entonces, pero la pregunta es cómo intervenir bien. Entonces, todos estos pasitos sirven también para saber cómo intervenir al momento de juzgar un debate, ¿no? Cómo meter mano, como dicen a veces cuando lees un debate. Bien. Identificar las respuestas. Esto es parecido a lo que hemos visto con las contribuciones y con los argumentos, ¿no? O sea, también requerimos hacer una explicación de respuesta, o sea, de por qué algunas respuestas han sido más persuasivas que otras, ¿no? Y acá igual hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque creo que un error que he visto bastante en algunos OAs, algunos feedbacks, es que las personas, no, las personas principales explican los argumentos de cada equipo y luego explican cómo un equipo ganó solo por votaciones. Pero ese no es el único motivo por qué un equipo le gana a otro, ¿no? Le puede ganar porque sus argumentos son más importantes, mejor probados, porque en el encuadre tiene más sentido. O sea, hay muchos motivos. Entonces, no hay que depender demasiado, o no hay que sobredepender, diría yo, de las refutaciones como criterio para analizar por qué un equipo le gana a otro en puntos de choque. Pero igual hay que identificar nuevamente el valor de las refutaciones. Y aquí, esto es lo que me parece muy importante para saber cómo evaluar refutaciones. Es súper importante que nos preguntemos qué tanto una refutación está afectando una carga de prueba. Y este me parece que es uno de los errores más grandes que tiene mucha gente cuando juzga en debate. Y es que asumen que una refutación funciona todo o nada. Pierdes porque este equipo trajo esta refutación. Ok, pero ¿qué hizo esta refutación? ¿Por qué es suficiente, no? Pues la palabra suficiencia va a dar muchas vueltas siempre, ¿no? Porque tienes que explicar por qué la refutación sí alcanzó para hacerle un daño bastante grande a un argumento, ¿no? No solamente decir, ah, hubo una refutación, fin, no pues. O sea, siempre va a haber una refutación. La pregunta es si fue suficiente o no, si fue bueno o no. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las refutaciones explícitas, ¿no? Que pueden ser las respuestas, las negaciones, mitigar algo, flipear algo, no querer voltear un argumento, dar mecanismos contrarios, todos aquellos requisitos comunes que tenemos para presentar un argumento, ¿no? Para un contraargumento, para criticar algo, ¿no? Pero también identificar las refutaciones implícitas, ¿no? Por ejemplo, cierta caracterización que está mitigando a otro equipo, cierto framing, ¿no? Por ejemplo, un equipo en alto gobierno ha explicado eso, ¿no? Nadie más quiere intervenir en Sudán de forma económica, tenemos que intervenir de forma militar. Pero luego, un equipo en oposición explica que hay actores interesados en ayudar a Sudán y que pueden darle mucha ayuda y lo están haciendo, pero se van a ir si se comienza una intervención militar. Esa es una refutación implícita. ¿No? Porque lo que está haciendo finalmente es explicar por qué ese encuadre que tenía el primer gobierno no es tan certero en el debate, ¿no? Entonces, claramente está haciendo un esfuerzo por hacer una refutación, digamos, implícita, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante
de tomar en cuenta, ¿no? Poder leer las reputaciones tanto explícitas como implícitas. Y eso me lleva entonces a también poder identificar el grado de certeza que tienen estas reputaciones, ¿verdad? Y, y es eso como les decía, ¿no? Una refutación es igual que cualquier otra contribución en el debate, un material que tiene que ser probado, ¿no? Entonces, si yo solamente digo esto es falso, porque sí, esa no es una refutación muy buena, ¿no? Un error para mí muy grande es que los equipos refutan diciendo no está probado, no me han dado mecanismos. Esa a mí me parece que es una pésima refutación, porque no dice nada. O sea, si el panel es competente, el panel ya sabe que no han mecanizado. Entonces, esa refutación, decir lo que el panel ya sabe, es una idea bastante, a mi juicio, débil, ¿no? Es mejor decir, no lo han probado lo suficiente porque necesitan probar esto que no han hecho y no lo pueden hacer, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Entonces ahí claramente estamos haciendo una mejor refutación que la primera. Entonces, nuevamente, las refutaciones también tienen que estar bien probadas y hay que identificar entonces si han sido bien probadas o no. Y aquí también nos sirve poder identificar el grado de daño que tiene una refutación a una carga de prueba, ¿no? Como les decía antes, recordemos que no es un todo o nada, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué tanto menos probable es que lo que dice un equipo, no, es lo que dice un equipo, dado que ahora hay una refutación, ¿no? O sea, ¿qué tan menos probable es este argumento cuando ha recibido esta refutación? Y es algo que es muy importante. Y este es el tipo de preguntas que hay que hacer en una deliberación, son los principales, y que tenemos que tomar muy en cuenta cuando analizamos quién gana un punto de choque, ¿no? Porque a partir de reconocer que un equipo está refutando de forma suficiente un argumento y por lo tanto ampliando su chance de ganar un punto de choque, es que podemos tener una mejor justificación, ¿no? Y por lo tanto dar un mejor OA, un mejor feedback, ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocer que las refutaciones tienen que medirse en grados, ¿no? En grado de daño y en grado de certeza. Y aquí lo otro que me parece muy importante es identificar también las respuestas y blindajes implícitos, ¿no? En las diagonales, ¿no? Muchas veces va a ser difícil para una alta de gobierno refutar a baja de la oposición y viceversa. O sea, pero un alta de opo con baja de gobierno. Pero sí va a tener material que de alguna manera está poniendo en duda a baja de gobierno. Entonces, nuevamente, aquí es donde la intervención del panel es muy importante, ¿no? O sea, yo tengo que hacer este esfuerzo de chocar este material, ¿no? Dado que este material no puede chocar como de forma tan explícita, porque, bueno, no hay un orador de alta que salga luego de baja, ¿no? El trabajo lo tiene que hacer mucho el panel, ¿no? Entonces, ese trabajo requiere hacer este esfuerzo, ¿no? Ok, vamos a chocar este material, explicando por qué cierta contribución de cámara baja podríamos decir que ha sido prerrefutada por el material de alta, ¿no? Entonces también es bueno identificar nuevamente cómo están haciendo daño y cómo están interactuando estas dos cosas. Y esto es lo que hay que preguntar siempre en una deliberación. A veces las deliberaciones pierden mucho tiempo en cosas más banales, como esto me pareció mejor probado, me pareció interesante, me pareció, o sea, ok, bien, chévere, pero ahora analiza cómo estas dos cosas están en constante contraste. O sea, ¿por qué una vence a la otra? ¿Cuál es el factor? ¿Por qué una te persuade más que la otra? Ese esfuerzo nuevamente de hacer clash, de chocar, eso es lo que tiene que ser muy prominente en las deliberaciones, sobre todo al evaluar respuestas. Y eso entonces lleva a el punto, me parece, el número 5, que es identificar quién va ganando y por qué. ¿No? Y aquí es básicamente comparar las contribuciones y las respuestas para determinar, ok, qué equipo está ganando un punto de choque dentro del debate, ¿no? Pues lo primero, entonces aquí hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero es identificar los problemas analíticos que tienen ciertas premisas, ¿no? O sea, y esto es lo que a veces los equipos no hacen, los jueces no hacen. Creo que los jueces asumen, dio mecanismos, lo probó. Y eso no es cierto. O sea, hay mecanismos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? A veces los equipos dicen tres mecanismos y en verdad es uno, ¿no? Yo he hecho eso muchas veces. Entonces,
O sea, a lo que voy es, igual hay que ser un poquito críticos con la forma en que los equipos están probando los argumentos, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos ese ejercicio, ¿no? De pensar, ok, ¿cuál es cuál es el análisis detrás de esta carga de prueba? ¿Es suficiente o no? Entonces y así podemos identificar un problema analítico que pueda tener un equipo, ¿no? Así también podemos identificar, por ejemplo, si las intuiciones que construyen un equipo son efectivas o no, ¿verdad? ¿Es intuitivo pensar que Sudán está muy mal políticamente? La verdad, sí, todo el mundo lo sabe. ¿Es intuitivo pensar que si no ayudamos a Sudán mañana, eh, la mitad del país va a morir? No. Entonces hay que también reconocer que hay cosas que son más intuitivas que otras, ¿no? Lo segundo es también poder identificar los alcances y limitaciones de las refutaciones, ¿no? O sea, o sea, la refutación, y esto es muy importante, ¿no? La refutación de un equipo alcanza para todos los impactos de un argumento, porque puede ser que una refutación, imagínate que hay un argumento con tres impactos, y puede ser que una refutación ha atacado a uno de los impactos y lo ha tumbado, pero quedan otros dos impactos, ¿no? O puede que la refutación se haya tumbado muy bien un mecanismo, pero el argumento depende de otros dos mecanismos. Entonces, la pregunta del millón es, pucha, ¿ha sido suficiente este análisis refutativo contra todo el material? O sea, ¿cuál ha sido el alcance que ha tenido la refutación? ¿No? A qué ha llegado también, ¿no? Luego, esta es la parte ya más de relevancia, y esto es lo que es un poquito más de lo que hemos visto antes, ¿no? O sea, identificar los impactos y la intensidad de los impactos. Y esto es muy importante, porque a veces hay argumentos que suenan importantes, pero que pueden estar mal impactados, ¿no? El ejemplo más obvio es, va a haber una revictimización. Yo pregunto, ¿qué significa eso en la vida de las personas? ¿Cómo eso las va a dañar? Y ese es otro error que he notado bastante a veces en algunos paneles, que asumen porque el impacto ha sido mencionado, afirmado, está probado y está bien probado. Y eso no es necesariamente cierto, ¿no? Decir que puede haber una revictimización no es probar qué implica una revictimización. ¿Qué significa este daño? ¿A quiénes afecta? ¿De qué manera los afecta? ¿Por qué es una afectación que es tan mala? ¿No? Ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos siempre, porque son las preguntas que determinan si un argumento, un impacto es claro y relevante o si no lo es. Entonces, como jueces, también hay que tener cuidado. No hay que dejar que nos digan, nombré el impacto así de nombre, entonces ya está, ¿no? O sea, hay que ilustrar el impacto con más claridad, ¿no? Entonces, y también identificar, ok, qué actores han sido dañados, ¿no? Porque a veces una forma en que un equipo gana un punto de choque es por impactos. Puede ser, y aquí está claro, ¿no? Puede ser que un equipo gane un punto de choque porque tiene, digamos, una mejor carga analítica que otro. Puede que un equipo gane el punto de choque porque tuvo refutaciones con un alcance mucho mayor que mitigaron de forma suficiente los impactos contrarios. Pero también puede ser que un equipo gane un punto de choque porque al final los impactos que tienen son mejores, ¿no? Puede ser que ambos hayan construido bien su análisis, hay buenas respuestas en ambos lados, pero finalmente hay un impacto que parece ser mucho más persuasivo dentro de la ronda, ¿no? Y entonces ahí es otro criterio que uno puede utilizar para juzgar puntos de choque, ¿no? Yo creo que lo más recomendable es que usemos más de un criterio, la verdad. Creo que lo mejor que puedes hacer cuando juzgas un debate es diversificar tus criterios. Dar al menos dos criterios para explicar por qué un equipo le gana a otro, ¿no? Y al menos un criterio por punto de choque, ¿no? Para asegurarte que todo sea muy ordenado, pues, limpio, digamos, ¿no? Y entonces eso también involucra identificar las ponderaciones explícitas e implícitas que hacen los equipos para pensar que algo es más relevante que otra cosa, ¿no? Si no es claro qué equipo ha probado un análisis mejor dentro del punto de choque moral o qué equipo tiene mejor refutaciones, la pregunta es, ok, ¿cuáles han sido los esfuerzos de ambos equipos por explicar la relevancia de sus argumentos y de sus claims y qué cosas tengo que yo valorar más, ¿no? Entonces, ese también es un punto como muy importante que hacer, ¿no? Y finalmente, también hay que identificar el grado de involucramiento, ¿no? De engagement en puntos de choque, ¿no? Por ejemplo, puntos de información, sobre todo puntos de información, ¿no? O diferenciaciones, ¿no?
Si hay, por ejemplo, cámara alta y cámara baja tienen ambos contribuciones buenas en un mismo punto de choque, pero la baja usa una diferenciación en la que básicamente tergiversa su alta, que es lo que veo también muy común en el circuito últimamente, que les gusta ese tergiversar o refutar a tu alta. Bueno, ahí el engagement de baja es bastante malo, entonces probablemente pueda ser un criterio por el que cámara alta le va a ganar a cámara baja, ¿no? Entonces, hay que también tomar en cuenta que la interacción y el grado de engagement de interacción puede ser un factor también, sobre todo cuando el punto de choque es muy cerrado, ¿no? Cuando puede haber motivos por los que un equipo lo gana o el otro equipo, ¿no? Porque el margen es muy limitado. Y eso es lo que nos lleva a la carne del asunto, ¿no? Al punto ya más directo en términos de esto, del taller, que es justamente, bueno, identificar los márgenes en puntos de choque. Y esto es algo súper importante, que siento que casi nunca se hace en los feedbacks, ¿no? Y tienes que explicar de forma más o menos clara por qué no solo porque un equipo gana un punto de choque, sino sobre todo cuál es el margen con el que un equipo ha ganado ese punto de choque dentro del debate, ¿no? Porque no es lo mismo ganar un punto de choque de forma muy limitada a ganarlo con mucha claridad, con amplitud, ¿no? Y esto es muy importante sobre todo en diferentes tipos de debates, ¿no? Por ejemplo, es importante en comparativas cerradas, ¿no? Porque en comparativas cerradas, imagínense, ¿no? Esto es una pregunta clásica de examen de jueces, ¿no? Como un equipo gana un clash, otro equipo gana otro clash. Entonces, la forma de determinar quién gana el debate puede ser no solamente cuál clash es más importante, sino quién gana con más margen su clash, ¿no? Puede ser que el clash económico en la moción de Sudán lo haya ganado oposición por un margen muy estrecho, pero en el clash moral, alta de gobierno ha sido significativamente mejor. Y si ambos clashes son igual de importantes o parecen serlo, el margen con el que Alto Gobierno gana el suyo hace que deba ganar la comparativa, ¿no? Entonces, esto tiene sentido en la realidad, esto tiene sentido en la realidad, ¿no? O sea, para no volver esto demasiado técnico, nosotros volvemos a tener cuando la gente juzga a VP, que somos demasiado técnicos. En la realidad, si hay buenos motivos para hacer algo y no, o buenos motivos para no hacerlo, la pregunta es, bueno, al final, ¿con qué margen estoy convencido de uno o del otro? Ok, los buenos motivos económicos y los malos motivos económicos como parecidos, pero hay una gran responsabilidad moral de hacer algo, entonces me parece que sí, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, también tiene sentido en la realidad, no solamente es algo muy técnico de VP, ¿no? Entonces, en un debate cerrado, esto es muy importante. También en debates poco claros, porque en debates poco claros lo que suele pasar es que como los puntos están muy sueltos en la ronda, entonces a veces lo que va a pasar es que en debates poco claros los equipos son muy paralelos y no responden entre sí y no ponderan las cosas, entonces tú tienes que hacer ese ejercicio por ellos y eso implica decir, bueno, este equipo ganó este clash con más margen, nadie ponderó nada en este debate, por eso me parecía que este clash era el más importante, ¿no? Y también creo que en una ronda con pocos choques, esto, o sea, te permite ser mucho más minucioso al analizar cada choque, ¿no? O sea, probablemente, si hay dos choques, puedo pensar, ok, con mucho más claridad en qué es lo más importante de probar en cada choque para ganar, el margen con el que se hizo y al final compararlo, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia también de identificar los márgenes? Es también poder matizar las victorias, ¿no? Y otro error que también veo muy común en la gente cuando juzga es que no parece haber una diferencia muy bien clara y matizada entre una ronda que ha sido ganada con mucha amplitud y una ronda que ha sido ganada de forma muy cerrada. Y eso tiene que ser evidente tanto en el feedback como en los puntajes de orador, ¿no? Yo veo, eso que reniego en Twitter, porque veo rondas y veo ballots en la que la diferencia del debate ha sido muy amplia y el margen de speaks es muy limitado. Es como si los jueces solo conocieran del 7-3 al 7-9, como más abajo, más arriba no conocen. Y no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la diferencia entre los oradores o los equipos ha sido mucho más amplia. Entonces, hay que, bueno, un comentario, no hay que hacer la tabla para matizar mejor. ¿Y cómo esto se vincula con puntos de choque? Porque mientras más claro sea el margen, mientras más amplio sea, más probable es que la diferencia entre oradores sea más evidente, ¿no? Si es clarísimo que el equipo de Alta de Opo le ha ganado a Alta de Gobierno en los dos puntos de choque, ha sido una victoria muy clara, con gran margen en ambos puntos de choque, bueno, pues eso se debe reflejar en una diferencia en puntaje de orador, ¿no?
Entonces, por eso también es muy importante identificar el margen de puntos de choque, para que todo en torno a la victoria o derrota de un equipo sea más preciso, ¿no? O sea, finalmente la palabra aquí clave es la precisión. Entonces, lo primero aquí es eh, que los equipos, como les decía, no ganan en un todo o nada dentro del debate. Puede ser que un equipo gane con claridad un clash y otro equipo gane con mucho límite un clash. A veces, esto es algo muy importante, y esto es un criterio que a veces tienen que utilizar, pero hay que tener cuidado con cómo lo utilizamos, ¿ok? Y es el criterio de este punto de choque no es para nadie. Hay veces en las que en verdad puede que no sepamos qué equipo ganó un punto de choque y no sea nuestra culpa, sino que sea simplemente la consecuencia de un debate que ha sido poco claro. El riesgo de esto es que igual los equipos tienen cierta expectativa de que tú digas, ok, ¿quién ganó el punto de choque? Pero tú puedes igual hacer un esfuerzo para demostrar y decir, mira, es que simplemente no es claro, ¿no? Un equipo da buenos motivos para pensar que X va a pasar. Otro equipo da buenos motivos para decir que Y va a pasar. Los motivos se parecen mucho entre sí, no hay esfuerzos de mitigar los otros, no hay ponderaciones. En ese tipo de casos, uno puede decir, bueno, en verdad no es claro quién gana el choque. Y no está mal hacer eso en una deliberación. No tienes que forzar a que siempre un equipo esté ganando un choque. Pero obviamente no puedes decir, bueno, nadie gana ningún choque, porque si no, nadie gana la ronda, ¿no? O sea, alguien tiene que ganar algo. Pero sí puedes decir, mira, por ejemplo, hubo 3 puntos de choque, uno la ganó Prop, otro lo ganó Oppo, ¿no? Uno ganó primer gobierno, uno lo ganó primera Oppo, y el tercero, la verdad, no es muy claro quién lo ganó. Pero obviamente, si el clash más importante no lo ganó ninguno, ahí se te puede complicar la cosa. Entonces, igual tienes que hacer un esfuerzo de pensar, bueno, dentro de todo, podríamos decir que quizás por un margen pequeño, chiquito, igual, un equipo ganó, ¿no? O sea, mientras más importante sea el choque, más, más esfuerzo tienes que ponerle para decidir que lo ganó un equipo. Si el choque al final es menos relevante en el debate, bueno, pues no tienes que romperte la cabeza para decir quién ganó, ¿no? Puedes decir, mira, al final este choque quizás lo gana este equipo, pero no era tan relevante como los otros dos, ¿no? Entonces, eso es bien importante hacer eso, ¿no? Porque si no, vas a estar en tu cabeza sufriendo todo el debate diciendo, tengo que determinar al ganador de los 4 clashes del debate. Y no es cierto, ¿no? O sea, si un clash en verdad fue muy secundario, no fue tan importante, no hubo ponderación, no fue lo más prominente que sacaban los equipos, todo, bueno, pues si quieres igual sacar un ganador en este choque, hazlo, pero si no, no es lo más grave, porque pues igual estás definiendo lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, también identificar ese matiz. Creo que, como digo, en un punto de choque donde hay márgenes amplios, ¿no? De un equipo claramente le gana al otro, esto suele implicar que hay muchas razones por las que un equipo gana al otro, ¿no? Es decir, mira, en el punto moral, el análisis moral de alta de gobierno es más sofisticado por lo siguiente, pero además tiene respuestas muy efectivas que no son contenidas bien por oposición, pero además hay una buena ponderación a nivel moral que no ha sido rota, pero además en un punto de información hacen una analogía muy precisa, o sea, mientras más amplia ha sido la victoria en algunos casos, más justificaciones vas a tener para decir que en verdad ha sido así. Y eso también es bueno. Si puedes, si te alcanza el tiempo en tus 15 minutos, en tus 20 minutos de feedback, de dar más de un criterio por lo que un equipo ganó un punto de choque, sobre todo en una comparativa que ha sido más cerrada, ¿no? Qué sé yo, más importante, hazlo, ¿no? Porque de esta manera te aseguras que los equipos estén más satisfechos, ¿no? Porque fácil no se compra la primera justificación, pues se puede comprar la segunda o la tercera, ¿no? Pero solo cuando en verdad las haya, ¿no? Si no tienes que forzar tampoco 5 explicaciones diferentes, porque finalmente tampoco te van a creer si la finges, ¿no? Y más bien creo que esto pasa al revés, ¿no? Cuando es un punto de choque con márgenes muy limitados, ¿no? Un punto de choque con márgenes limitados o muy reducidos, quiere decir que puede haber motivos para pensar que ambos equipos lo pueden ganar. Yo creo que lo mejor en una deliberación, pero también en el feedback, ¿no? En el OA, es admitir esto y ser muy claro y decir, mira, este punto de choque es cerrado, creo que puede haber una justificación para que le gane segundo gobierno, pero creemos que al final lo que hace segundo OPO es suficiente por este motivo. O sea, este ejercicio como de lo que en inglés es el acknowledgement, el reconocimiento, es muy importante, porque de esta manera es más probable que tu análisis no solamente sea más preciso,
lo cual es bueno para todos, ¿no? Que es más probable que los equipos te valoren como juez y los jueces te valoren, ¿no? Creo que a mí, por ejemplo, en un par de torneos, me pasó que yo tuve, sobre todo latino en inglés, jugando en inglés, me mantuve en buenos puntajes, a pesar de que había muchos splits. O sea, mis paneles me hacían splits. Por ejemplo, me pasó en el norteamericano, en el europeo de debate, en varios. Pero lo que hacía que al final creo que me haya ido bien en esos torneos en cuanto a puntaje o en cuanto a rondas en break, es que yo trataba de reconocer cuando un punto era cerrado, que la justificación que daba que el otro juez tenía sentido, que podía ser que el punto de choque vaya para el otro equipo como decía, pero igual hacía el esfuerzo de decir, igual no me persuade por esto. Y eso, ¿sabes? Es muy importante hacer cuando también das el away, ¿no? Como reconocer que puede haber, si hay una buena razón para que, para que el equipo que perdió haya ganado, no hay que esconderla, no hay que decir, ay, mejor no la menciono porque si no, no, porque probablemente lo saben. Si es una buena sala, los equipos lo saben, pues están esperando que tú lo menciones. Y el panel probablemente lo ha mencionado en la deliberación. Entonces, lo mejor es reconocerlo y decir, pero aun cuando en este clash quizás podía haber una lectura en la que el otro equipo lo ganaba, no nos pareció la lectura final más precisa por lo siguiente, ¿no? Y eso es algo bastante importante, ¿no? Y creo que aquí hay una última aclaración que va a ser importante para cerrar justo con el último capítulo que tenemos en cuanto a puntos de choque, que es, no necesariamente que un punto de choque haya sido ganado con mucha claridad, quiere decir que ese punto de choque es el más importante, ¿ok? En algunos casos, como ya les expliqué, sí puede ser. Si no hay un criterio explícito por el que un clash es más importante que otro, el margen puede ser el factor fundamental. Sin embargo, hay debates en los que va a ser claro, o más o menos claro, que hay un clash que es más importante que otro. Entonces, aun cuando el equipo lo haya ganado con un margen muy pequeño, haber ganado ese clash es lo más importante del debate, ¿no? Otra vez, dejemos de ser tan técnicos, volvamos a la vida real, ¿no? Si yo te quiero convencer a ti de mudarte a otro país, va a haber una discusión sobre, uno, si me conviene económicamente, o dos, si me voy a sentir, digamos, no sé, pues, como más acalorado o no, o si el clima es mejor o no en el otro país. Probablemente yo te convenza muy bien de que el clima es increíble en ese país, ¿no? Te vas a mudar a las Bahamas. Entonces, en el punto de choque del clima, claramente gano yo. Pero en el punto de choque económico, al final hay más motivos para pensar que es demasiado costoso ir a las Bahamas que no hacerlo, a pesar de que no sea tan claro. Probablemente igual yo no vaya y me compre esta casa en las Bahamas porque necesitaba igual que este sea lo más seguro, que iba a ser rentable para mí. Y bueno, en este caso el vendedor perdió el choque de la rentabilidad, ¿no? Entonces, eso aplica, ese sentido común en la vida aplica también para VP, o sea, es la idea de si hay un choque que es el más importante y un equipo lo gana, que lo haya ganado con poco margen no es motivo suficiente para que no gane el debate, más bien al revés. Probablemente tiene que ganar el debate, dado que ha ganado el clash más importante, ¿no? Y eso me lleva justo a este punto final que quería poder revisar con detalle, y es identificar las ponderaciones, ¿no? O sea, los equipos ya hacen un esfuerzo, o deberían hacer un esfuerzo, para ponderar puntos de choque, pero también hay un esfuerzo de los paneles para hacer este ejercicio de ponderación de puntos de choque, ¿no? Entonces, ambas cosas están fuertemente vinculadas, ¿no? Entonces, lo primero que es importante es que las ponderaciones de los equipos van a ser importantes, ¿no? ¿Qué equipo, perdón, qué actor es el más importante del debate? ¿Qué impacto es el más importante, ¿no? Y también los criterios que utilizan, ¿no? ¿Qué impacto es el más exclusivo? ¿Qué impacto es el más relevante? ¿Qué impacto es el más certero? Y esto es importante porque a veces el punto de choque del debate puede ser de actores, ¿no? Es lo que yo les dije hace un momento, ¿no? O sea, puede ser que en el debate un equipo esté diciendo que el actor más importante es la clase media, otro equipo dice que el actor más importante son los migrantes. Entonces, el punto de choque es, ¿quién importa más? ¿Clase media o migrantes? Pero puede haber otros debates donde hay un consenso
en el actor más importante. Entonces ahí el debate, el punto de choque más importante es ¿dónde está mejor ese actor? ¿Dónde están mejor los migrantes? Puede ser que ninguno de los dos sea claro y tengas que hacer los dos a la vez, como panel, y decir, bueno, ¿qué actor importa más? ¿Y dónde está mejor ese actor? ¿No? Son dos preguntas diferentes. Entonces, es importante también reconocer que que diferentes debates van a generar justo diferentes puntos de choque, ¿no? Entonces, un primer criterio es tomar en cuenta las ponderaciones de los equipos, ¿no? Para determinar qué clash es más importante que otro. Otro criterio importante para determinar qué clash es más importante que otro es el de precondición. Solo como aclaración, hasta ahora, todo lo que hemos visto hasta ahorita es sobre todo quién gana un punto de choque. Pero aquí lo que quiero ver es algo un poquito más profundo, que es, ok, ¿qué punto de choque es el más importante? ¿No? Pues lo primero es quién gana un punto de choque, pero aquí es qué punto de choque gana el debate, ¿no? Entonces, uno de los criterios que me parece más interesante, aunque a veces está mal utilizado, es el criterio de la precondición, ¿no? Pero me parece que es un criterio que en verdad es muy útil cuando se usa bien, ¿no? Que es la idea de que un punto de choque es lo que genera otro punto de choque, ¿no? O sea, es la precondición. Para que un punto de choque tenga sentido, el primero tiene que tener sentido, ¿no? Eso es algo que también es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Volvamos un poco a este ejemplo que yo había tenido sobre las narrativas de amor romántico y todo eso, ¿no? A mi juicio, en ese debate, el punto de choque más importante era cómo eran estas narrativas. Porque a partir de saber cómo eran las narrativas de amor romántico en las películas, yo podía entender si es que la gente iba a tener un mal mensaje o un buen mensaje, ¿no? Entonces, en ese debate en particular, la precondición para ganar con claridad el punto de choque de dónde la gente aprende mejores valores, había que ganar primero el choque de qué tipo de valores van a presentarse en estas películas, los buenos o los malos. Entonces es importante leer que hay en muchos casos esta posibilidad de precondición, ¿no? Y es simplemente identificar qué cosa está generando otra cosa, ¿no? ¿Cuál es lo que genera lo otro, ¿no? Relación causa-efecto, básicamente, ¿no? Entonces, otro criterio de ponderación para explicar que un punto de choque es más importante que otro, ¿no? Y también está el criterio de am, los puntos de choque con márgenes y también el punto de choque que no es claro, ¿no? Yo puedo decir, mira, este punto de choque no es claro en el debate qué es lo que genera. Ok, ganas que va a haber más perritos tristes que felices en el mundo. No me queda claro por qué ganar ese choque era tan importante, entonces no le hemos dado tanto crédito, ¿no? Entonces claramente ahí puedes descartar un punto de choque porque al final que lo hayas ganado igual no muestra que estés necesariamente, que el mundo sea necesariamente mejor, ¿no? Y aquí lo más importante, y creo que esto es algo que tenemos que no olvidar, es que si vamos a realizar alguna de estas ponderaciones en el debate, tenemos que asegurarnos de que esto sea explícito y de que la gente lo pueda, digamos, saber. O sea, y esto es muy importante porque esto es algo que va a pasar mucho eh, cuando tú estás en la deliberación, ¿no? En la deliberación, una buena forma de iniciar la deliberación como principal es preguntándole a tus paneles, ok, ¿cuáles para ti fueron los puntos de choque más importantes en cámaras altas y quién los gana? Y te va a decir, y si tú, por ejemplo, hay gente que tienen una divergencia, ¿no? Y tú llegas a convencer al panel de que un punto de choque es más importante que el otro y tu equipo, el que tú quieres que gane, lo ganó. Entonces el panel está de acuerdo contigo. Ese proceso que se dijo en la deliberación tiene que verse expresado luego en la adjudicación oral, ¿no? En el OA. Tienes que decir en el feedback con claridad, mira, ¿sabes qué? En el debate había esta duda sobre qué punto de choque era más importante, porque al final, y creo que en la deliberación teníamos claro que este equipo ganaba este equipo ganaba este otro choque. ¿Cómo decidimos que este choque era más importante, no?
y lo presento. Y esto es fundamental, porque si tú no haces ejercicio, va a sentirse como muy arbitrario que te estén ponderando algo por encima de otra cosa, ¿no? Entonces, esto es bastante, bastante importante, ¿no? Es una estructura como que podemos hacer para un OA es decir cuáles fueron los puntos de choque, explicar cuáles consideraron que eran los más importantes, explicar las contribuciones de los equipos en esos puntos de choque y finalmente qué punto de choque, qué contribución fueron más importantes, ¿no? Entonces tú te paras y dices, mira, este debate sobre Sudán tuvo dos puntos de choque, tal y tal. Consideramos que eran igual de importantes. ¿Qué contribución tiene el primer punto de choque, primer gobierno? Dicen A, B y C, nos parece que está bien esta cosa, tenemos duda con esto. ¿Qué hizo oposición? Esto, ¿verdad? Y esto. Entonces, si comparamos, parece ser que gobierno tiene esto mejor, por eso ganan el primer choque. Segundo choque, y hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué contribuciones vemos aquí? ¿Cómo fluyen? Y es una estructura para mí mucho más ordenada de dar el feedback, de hacer el OI, que simplemente decir esto fue todo lo que dijo alta de gobierno, esto fue todo lo que dijo alta de oposición, choquémoslo. Hay gente que lo hace así, si lo quieren hacer así, yo no tengo problemas, yo hago muchos citas así también, pero a mí se me hace más ordenado y más sentido en mi cabeza que yo divida todo mi análisis en puntos de choque y haga literalmente los pasos que estoy mostrando aquí, ¿no? Primero reconozco cuáles fueron los puntos de choque, las contribuciones, las analizo y las choco. Y así, y hacemos el resumen al final, ¿no? En resumen, en este choque gana tal equipo por tal motivo, en este otro gana el otro, y por eso un equipo gana al otro, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, este análisis y todo lo que está presentado aquí funciona en primer lugar para eh, la parte previa del debate, cuando estoy leyendo el debate, cuando estoy deliberando y obviamente cuando estoy dando el feedback, ¿no? Y en diferentes espacios, ¿no? Entonces, eso es como lo principal que quería mostrarles. Creo que podemos abrir pues, un buen tiempo, creo yo, para dudas, si las hay. Dudas, preguntas, quejas, aclaraciones. Creo que puede ser un buen momento. Entonces, no sé, en el chat, quizás no. Yo me puso jajaja, me pasó, no sé, no dice el chat. Pero si quieren hacer dudas o algo, es el momento para, pues, levantar la mano o lo que sea. Si no, igual, súper, si se ha quedado claro todo, también han habido participantes. Bueno, voy a abrir un ratito, si hay alguna duda, en lo que les muestro una cosa final. Entonces, no he terminado, o sea, si quieren hacer alguna duda es el momento. A ver, un segundito. ¿Por qué? Porque mi cámara tenía que dejar de compartir nada más en vez de hacer otra cosa. Qué torpe. A ver, ya veo que hay algunas. A ver, alguna duda que está ahí. Jorge, por favor, cuéntame. Sí, si en una deliberación hay caos, o sea, yo siendo Cheo, yo siendo panel y el panel Uchi tiene un cal completamente diferente, ¿tú cuál forma crees que sería la apropiada de como intentar explicar por qué crees que gana cierta cámara, cierto clash? Creo que el problema para mí principal, cuando hay este problema, digamos, de caos, es porque creo que los jueces no llegan a entender muy bien cuáles han sido las contribuciones. Y en verdad creo que los equipos querían probar. Porque yo creo que al final, o sea, los criterios tienen sentido. El problema es que los aplican mal porque no entienden bien qué ha pasado en el debate. Entonces, para mí la solución ideal a esto es básicamente hacer un esfuerzo y decir, ok, ¿cómo estás entendiendo a este equipo? ¿O qué es lo principal que ha hecho este equipo? Y una vez que han aclarado bien qué es lo que ha dicho cierto equipo, ya puedes hacer el ejercicio de empezar a encontrar un criterio, ¿no? Y otro problema, y otra cosa que genera mucho caos para mí, es que las personas suelen, digamos, como aplicar de forma muy inconsistente los criterios. O sea, en una comparativa los aplican de cierta manera y en otra comparativa los explican de otra manera, ¿no? Entonces, el gran riesgo de esto es que me parece que
no terminan de entender que lo que están diciendo para que, no sé, un equipo le gane a otro, aplica también para los otros equipos. Entonces, yo creo que las dos cosas centrales es, uno, aclarar con mucho detalle las contribuciones principales. Segundo, homologar los criterios, o sea, que en todas las comparativas, en análisis de los puntos de choque, estemos usando los mismos criterios. Y finalmente diría también, en algún caso, o sea, hacer preguntas más específicas, sobre todo si eres principal. O sea, no solamente por qué un equipo ganó y por qué, sino, ok, pero ¿por qué te parece que este argumento tiene suficiente análisis si tiene este problema? O sea, algo que ayuda mucho a clarificar las cosas, ¿no? Es hacer preguntas más específicas. Entonces, eso también creo que es una buena estrategia, ¿no? Pero es una buena pregunta, porque también, en verdad, cuando hay mucho caos, es un poquito eh, más difícil, ¿no? Lo que está aquí es un QR al que si ustedes entran, pueden donar a PETA. Así que los pongo aquí porque yo apoyo mucho a PETA. Si no saben, este es literalmente una de las como instituciones que más protegen animales en condiciones de violencia, así que en el mundo. Este es PETA Latinoamérica, así que es el QR. Em, lo hago porque, bueno, puedo aprovechar el momento de que hay gente en Zoom. Si igual hay alguna otra pregunta, por favor, no se queden con las ganas ahora, porque además eso significa que más tiempo hacer el QR acá. Entonces, me conviene, así que cualquier pregunta, en verdad, sin roche, la pueden hacer y tenemos unos minutitos. Jorge, si tienes otra pregunta, yo feliz de responderla. Sí, otra pregunta, no. Dale, Igual dale. para adjudicar, tomar notas es muy importante. ¿Tú cuál dirías que es como consejos generales para tomar notas o hay alguna forma de tomar notas que crees que es mejor o algo así? Es una muy buena pregunta, yo creo. Y ese es el tipo de preguntas que deberían hacerse más, yo creo. O sea, igual hay un canal justo del equipo de adjudicación de Korea Awards 2021 que tiene un programa de cómo tomar mejores notas. Entonces ponen Korea Wood Training Program, va a salir. Pero también, o sea, yo lo que diría es, siempre lo que yo digo cuando me hacen esta pregunta es, lo primero es hay que asegurarnos de que nuestras notas nos aclaren la vida y no nos perjudiquen. O sea, lo principal es que uno elija la forma de tomar notas, primero, que sea fácil luego de llevar a la deliberación. O sea, tus notas tienen que ser una forma de apoyo, no puedes perder tiempo en tus notas, no te puedes confundir, no puedes olvidarte, o sea, tienes que, aquí cada quien tiene su forma, ¿no? Si necesitas saltar mil cosas, necesitas poner en mayúscula el argumento, el mecanismo, en poner cuadritos, lo que te sirva a ti, pero para que en la deliberación o sea, se manifieste con mucha claridad lo que quieres decir, ¿no? Eso me parece muy, muy importante, ¿no? Ahora, la otra cosa que me parece muy, muy importante es que tus notas sirvan para identificar las interacciones entre los equipos y los puntos de choque, ¿no? Por ejemplo, algunos lo que hacen es poner flechas, ¿no? Como este argumento está refutando a esta idea o este punto está respondiendo a esta cosa. O sea, que de alguna manera tus notas no solamente reflejen lo que los equipos han dicho, sino sobre todo las contribuciones que han dado los equipos y perdón, las interacciones que se han generado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo más importante es un estilo que haga eso. A mí, de verdad, no me gusta, yo no escribo en notas, yo escribo en computador. Entonces, lo que yo hago es que cuando acaba a cámaras altas, yo pongo tres reglones con cómo están interactuando las cosas, ¿no? O en un caso he tenido que subrayar material que creo que va a chocar con otro material dentro del debate, ¿no? Pero eso también va a ser muy importante. Y la tercera cosa final para tomar notas es que tienes que elegir una forma de tomar notas que te permita analizar lo que haces mientras tomas la nota. Yo antes, por ejemplo, transcribía todo, casi todo lo que me decían. Ahora casi no escribo nada, porque me sirve más analizar, comprimir algo y anotar esa versión en mis notas, en vez de anotar palabra por palabra. Hay otros que les sirve más anotar todo. Lo que importa aquí es que elijas una manera de tomar notas en que tú puedas capturar la idea bien, pero la puedas analizar. Si tu forma de tomar notas te distrae demasiado que el colorcito, que la cosa, y y no analizas lo que está diciendo, vas a demorarte más para llegar a un call inicial, vas a demorarte más en la deliberación y eso va a ser un problema. Entonces, me dicen esos tres criterios, ¿no? Que te clarifiquen las notas, que clarifiquen las interacciones, sobre todo en los puntos de choque, y que te ayuden a ir pensando mientras anotas, ¿no? Ahí veo una pregunta en el chat, me pareció interesante. Bueno, acá hay dos preguntas interesantes. La primera es, ¿cómo podemos hacer una diferenciación correcta en una comparativa cerrada? Aquí lo importante primero es reconocer que la comparativa ha sido cerrada y dar y primero hay que aclarar por qué ha sido cerrada, ¿no? O sea,
la comparativa ha sido cerrada por este motivo, ¿no? Porque ha habido buenas contribuciones de estos dos equipos en este punto. Y luego, aquí el criterio tiene que ser muy claro, y tiene que ser un criterio que reconozca los márgenes, ¿no? Es decir, el criterio puede ser, mira, al final parece ser que igual va a haber más personas que van a conseguir este beneficio y por eso creemos que es mejor. O creemos que al final hay un esfuerzo mayor de un equipo para mitigar lo que otro equipo dice. Entonces, parece ser que este daño no es tan grande por este análisis, ¿no? O si analizamos la comparativa, veremos que ambos equipos acuerdan que el corto plazo es lo más importante. Y aquí en el corto plazo, creo que los argumentos de este equipo funcionan más. O sea, hay que ser muy claro en ese criterio particular que es utilizado, porque es un criterio que es razonable y que nuevamente reconozca el margen, ¿no? No es un todo o nada, es que al final igual es un poco más y lo tienes que ilustrar, ¿no? Tienes que decir, mira, este equipo tiene al parecer más personas beneficiadas. Y tienes que decir por qué. No puedes decir, bueno, son más personas beneficiadas y me voy. No, pues. Tienes que decir, bueno, hay más motivos para pensar que diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, clase media, clase baja, van a recibir un beneficio con esto. Entonces parece ser que al final hay más gente beneficiada en gobierno y por eso gana. Entonces, igual tienes que hacer ese esfuerzo de clarificar cuál es el criterio que estás utilizando e ilustrarlo y justificarlo, ¿no? Ahí tenía otra pregunta de Renato, y es qué pasa si un equipo no hace engage con el resto del debate, pero tiene un buen argumento. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí la clave la respuesta está en lo que significa un buen argumento. ¿Por qué ya? Porque un buen argumento también va a hacer choque implícitamente, ¿no? Un equipo que hace un engagement muy malo, por ejemplo, que no apunta su información o no los pide, o que no refuta muchas cosas, o que la refuta más, o porque la refuta mal, igual puede ganar el debate, pero obviamente le va a costar más. Pero puede ganar el debate por lo que vimos aquí hace un momento, ¿no? Por las, las contribuciones implícitas, ¿no? Porque puede ser que no haya dicho que su argumento está refutando al otro equipo, pero es un argumento muy bueno, quizás sí está haciendo ese trabajo de refutar a un equipo. Entonces no tiene por qué perder el debate automáticamente si es que igual su contribución es la mejor en la ronda, ¿no? Si al final los otros equipos tienen un buen engagement, pero sus argumentos son débiles y, y en el punto de choque al final el argumento más persuasivo va a ser ese argumento que sacó este equipo, a pesar de que su interacción, su engagement ha sido malo, ¿no? Entonces, es una buena pregunta porque a veces pasa que hay equipos que son analíticamente muy buenos, pero refutan mal, ponderan mal, pero pueden igual ganar la ronda, ¿no? Pero probablemente la van a ganar con un margen más reducido, ¿no? Porque probablemente el resto de equipos hizo algo mejor, ¿no? Entonces, eso me parece también súper importante. Bueno, me preguntaron si voy a hacer alguna manera de acceder a los slides. Sí, voy a mandarlo por un PDF al toque para que lo difundan, diría yo, por el grupo este de la comunidad de Verano en Debate. Así que es un motivo más para que se unan. Me preguntaron si puedo hacer algún video de esto para mi canal de YouTube. Es una buena idea, no lo había pensado. Creo que podría hacer un video sobre esto para el canal de YouTube. Es una idea bastante chévere. Bueno. Solo para corroborar que no hay ninguna otra pregunta adicional. Igual creo que hemos estado ya en hora y media, hora y veinte, que me parece un tiempo bastante sano para un taller de debate en un día laborable. Entonces está bastante bien si no hay otra duda más. Entonces, nada, pues muchas gracias por estar acá, para la gente que se ha quedado, que igual soy más de la mitad, no esperaba que se quede más de la mitad hasta el final, pero qué bueno. Cualquier cosa, duda, pues siempre estoy ahí disponible. Gracias a la organización del evento, bueno, de la comunidad más bien y de eventos que tienen, súper chéveres. Y como puse aquí, por favor no se olviden de donar a PETA. Aquí está el link y siempre pueden donar a PETA cuando no saben qué hacer si tienen un poquito de dinero que les sobre. Bien, entonces, eso es todo lo que quería decirles hoy. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.